Vamos a empezar. El trabajo es sobre libertad de expresión. Incluso el nombre va en esa forma. ¿Cómo protege México el derecho a la libertad de expresión? Tradicionalmente se consideraba que los hombres, por el hecho de ser personas, tenían derechos humanos. Entonces, el único requisito era que fueran personas para que pudieran contar con dichos derechos. Esto parece ser una definición muy sencilla, cosa que no es así. Si eso pasara, entonces en una clase de primaria o de secundaria ya todo el mundo aprendería sobre derechos humanos. Pero hay teorías que nos dan a conocer que los derechos humanos no son algo tan sencillo. Consideraban que era algo que ya estaba construido, cuyo contenido ya definía lo que podía tener como derecho humano las personas. El contenido de los derechos humanos ya estaba dado y no necesariamente requería de un proceso de construcción social. Esto es que en esa época los únicos que podían otorgar derechos humanos era la monarquía, las autoridades del medio feudal. Los otorgaban como si les dieran a las personas una esfera de luz que los envolvía, y con eso ya nada más tenían que aceptarlo y ejercer su derecho. El parteaguas en este tipo de situaciones la dio la Revolución Francesa. Antes la monarquía era la que otorgaba por cuestiones divinas los derechos humanos. Si ellos no otorgaban, pues la gente simplemente no podía vivir. Pero después de esa revolución, de la Revolución Francesa, se generó otra situación, que fueron una revolución de las ideas. Y la persona antes, de manera pasiva, recibía el derecho y nada más tenía que ejercerlo. Después de la revolución industrial, la gente deja de ser pasiva y se vuelve más activa, ya empieza a tener poder de decisión. Ya pueden decidir porque ya tienen razón o porque ya pueden discernir. La razón y la dignidad del ser humano es que los coloca en la misma posición, porque todos pueden tener razón, pueden tener dignidad. Entonces todos pueden ejercer los derechos humanos de la misma manera. Todos son iguales. Todas las personas, por lo tanto, tienen derechos humanos. De hecho, por el simple hecho de contar con la razón y por la dignidad, la puerta se abre para los librepensadores. Al ocurrir esto, se supone que aparece una situación con relación a los derechos humanos. Si todas las personas tienen dignidad y tienen razón, se vuelve de manera universal el hecho de contar con los derechos humanos. La universalidad es lo que permite que en cualquier lugar los derechos humanos imperen. Hay una situación que da una de las teorías, que es la teoría disuasiva, en la que se ve a los derechos humanos como un cascarón vacío. Esto es, que cualquiera puede llegar e imprimirle contenido, y esto lo pueden movilizar generando esquemas, generando acuerdos. Pero hay quienes ven con escepticismo y desconfianza esta situación, porque si cualquiera puede llegar e introducir contenido a los derechos humanos, en particular en el derecho de expresión, pues estamos hablando de
una situación en la que se puede dar mal uso de los derechos humanos, porque van a arreglar el contenido de acuerdo a sus necesidades sin tomar en consideración a los demás. Entonces la idea era de que apareciera una voz, una institución autorizada que empezara a definir el contenido de los derechos humanos, porque al ser un cascarón vacío, cualquiera le puede dar contenido y ese contenido podría no favorecer a todos, sino solamente al que lo estaba llenando. Ahí los colectivos son los que tuvieron un fuerte impulso porque están metiendo contenido a un derecho, pero tiene que favorecer a un grupo de personas que están siendo afectados en sus intereses. En realidad, este trabajo costó un poco de trabajo, al menos para mí, porque no encontraba antecedentes históricos sobre la libertad de expresión. Esto es que era muy difícil porque tenía otros nombres. Se encontró parte de la información dentro de la Grecia antigua, en donde había un proceso que se llamaba perresía. Esto es libertad de hablar. Entonces uno busca las cosas de una forma y aparecen de otra. Entonces era curioso que este proceso se diera en ese entonces, porque entre los griegos había ciudadanos libres y estaban los que bajo otra condición no tenían esa posibilidad. Entonces, si eras ciudadano libre, podías ir al ágora y hablar libremente sin que te afectara, puesto como estabas ahí protegido, podías hablar y hablar. Entonces ahí es donde existió la posibilidad de hablar y expresarte de la manera que creyeras más conveniente. Claro, estamos hablando de ciudadanos libres, por lo tanto no es un derecho que se aplicara para todos. Ya para los siglos XVIII, XIX, incluso empezando desde el siglo XVII, empiezan a expresarse libremente y en grupos más amplios se empiezan a favorecer los derechos humanos. En el caso de Inglaterra, la llegada de la imprenta los favoreció mucho en esa libertad de expresión y en la transmisión de opiniones de los librepensadores, ya que esto lo podían hacer por medio de libros y de la prensa. En el caso de Estados Unidos se aprobó la Declaración de los Derechos, consistente en 10 enmiendas. En una de ellas se expresa lo que para ellos era la libertad de expresión, en donde nos dicen que no podían, por ejemplo, los senadores hacer, hacer leyes si no estaban autorizados. En el siglo XX, la libertad de expresión se incluye en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconociéndose como un derecho fundamental. Y por supuesto no podía quedar México atrás. Estas ideas repercutieron en el constitucionalismo mexicano del siglo XIX, como se puede observar en las cartas magnas de la época. Desde el artículo 50 de la Constitución de 1824 hasta los artículos 6 y 7 de la relativa al año 1857, fueron dándole forma hasta que este derecho fue incluido en la Constitución de 1917, de manera que el artículo 6 quedó de la siguiente forma. Dice: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Ahí ya se le está dando forma a la libertad de expresión,
claro, tenía sus límites. Eh, Se podía hacer uso de la libertad de expresión siempre y cuando no atacara la moral, no afectara derechos de terceros o, o que se afectara con algún delito o se perturbara el orden público. En el caso del artículo 7, nos dice que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Igual ya estamos viendo el desarrollo de lo que es la libertad de expresión. Son fundamentales estos artículos para nuestra Constitución porque reflejan lo que para los mexicanos es la libertad de expresión. Como una conclusión, podemos partir de la idea de que cómo fue cambiando nombres la libertad de expresión y cómo al inicio, en el caso de la perresía, que era la libertad de hablar, nos dio la oportunidad de ir buscando la información y rastrear a lo largo de la historia en qué consistía la libertad de expresión. En el caso de la antigua Grecia es este proceso. Llegamos a los siglos XVII, XVIII, XIX, en donde pues ya se ven formas más claras de la libertad de expresión. Y claro, el parteaguas de esta situación es la Revolución Francesa. Antes era el monarca, el representante de Dios y el único que podía otorgar derechos. Era el absolutismo. Después de la Revolución Francesa, ya cambia porque la Revolución Francesa llegó a determinarse como la revolución de las ideas, en donde los liberales ya empiezan a expresarse de otra manera y le dan más importancia al mostrar las ideas. Ya para el siglo XX, a mediados del siglo XX, ya la libertad de expresión ya adquirió más forma y es como ahora lo conocemos. Claro, hay una situación en la libertad de expresión, hay otros derechos que se confunden mucho, mucho con esta, como es el caso, por ejemplo, del manejo de la información. La libertad del manejo de la información le da forma también a la libertad de expresión, a tal grado que podemos considerar que en lugar de libertad de expresión podemos estar hablando de la libertad de la información. Esto es con respecto a este trabajo.